El cerebro humano es una cosa increíblemente frágil. Pensemos que es la estructura más compleja que conocemos en el universo, pero un solo golpe puede desatar una verdadera catástrofe. Hoy vamos a desgranar qué pasa exactamente durante una lesión cerebral grave y cómo la medicina moderna libra una batalla constante, una carrera contra el reloj para salvar vidas. Y ojo, esta sensación de no saber no es nueva. Esta frase la dijo Nicolaus Steno, un anatomista pionero en el siglo XVII, y es increíble pensar que casi 400 años después, con todo lo que hemos avanzado, el cerebro sigue guardando misterios profundos, sobre todo cuando se trata de repararlo. Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Vamos a dejar por un momento la complejidad general del cerebro y a enfocarnos en el caos, en lo que se desata durante una lesión cerebral traumática. Muy bien, vamos a meternos de lleno. Para entender la batalla, primero hay que entender al enemigo. ¿Qué es exactamente lo que define a una lesión cerebral traumática, o LCT, como grave? La definición clave es esta. Una LCT es un daño directo al tejido del cerebro, pero causado por una fuerza externa. Pensemos en accidentes de tráfico, caídas, golpes fuertes. O sea, no es algo que se desarrolla por sí solo, es el resultado de un impacto físico. Y acá hay que hacer una distinción súper importante. Lesión en la cabeza es un término muy general. Puede ser un corte en el cuero cabelludo o una fractura de cráneo. En cambio, una LCT, que es en lo que nos centramos, se refiere específicamente al daño en el cerebro, en el tejido que está dentro. No toda lesión en la cabeza es una LCT. Imaginen la escena de un accidente. Llegan los paramédicos, tienen que tomar decisiones en segundos. ¿Cómo evalúan de forma rápida qué tan grave es una posible lesión cerebral? Obviamente no pueden hacer una resonancia magnética en medio de la calle. Necesitan una herramienta que sea rápida y universal. Y esa herramienta es la escala de coma de Glasgow. Es el estándar de oro en todo el mundo. Y no es tan complicada, ¿eh? Evalúa 3 cosas muy simples. ¿El paciente abre los ojos? ¿Puede hablar de forma coherente? ¿Puede mover el cuerpo si se lo piden? Se suman los puntos de cada respuesta y eso da una puntuación total. Y aquí está el dato crucial. Una puntuación de 15 es normal. Pero si después de la reanimación inicial un paciente tiene entre 3 y 8 puntos, se clasifica como una lesión cerebral traumática grave. Esto es una señal de alarma tremenda que indica un daño muy significativo. Y ahí, justo ahí, empieza la carrera contra el tiempo. Uno podría pensar que este es un problema de la era moderna, con los coches, la velocidad, los deportes de riesgo, pero la realidad es que la humanidad ha estado lidiando con esto desde siempre. Las primeras descripciones de síntomas de lesiones cerebrales las encontramos en el Antiguo Egipto, hace más de 3.500 años. Desde esa simple observación hasta la lucha científica de hoy, el desafío en el fondo sigue siendo el mismo. Y ahora llegamos al concepto más importante de todo este análisis. Es la idea que lo cambió todo, que redefinió cómo tratamos estas lesiones y que es la razón de ser de esta carrera contra el tiempo. Lean esto con mucha atención. El daño no es un evento único y ya. No es como romperse un hueso. El golpe inicial es solo el comienzo. El verdadero enemigo, el más peligroso, es el proceso que se desata después de ese impacto. Funciona así. El impacto inicial es la lesión primaria. Pero en las horas y días que siguen, se desarrolla una cascada de daño celular, una tormenta bioquímica que se conoce como lesión secundaria y que se va propagando por el cerebro. Para que nos hagamos una idea, pensemos en esto. La lesión primaria, el golpe, es el terremoto. Es instantáneo, destructivo. Pero la lesión secundaria, esa es la verdadera catástrofe. Son los tsunamis de inflamación, las réplicas de muerte celular. La medicina no puede deshacer el terremoto, pero toda la lucha se centra en contener desesperadamente la devastación que viene después. Entonces, sabiendo que el daño evoluciona, ¿cómo respondió la medicina? Pues lo hizo con una estrategia súper coordinada, basada en protocolos, que ha sido de verdad revolucionaria. No se trata de un único tratamiento milagroso, sino de una serie de pasos que tienen que estar perfectamente sincronizados. Desde intubar de inmediato para que no le falte oxígeno al cerebro, hasta monitorear constantemente la presión dentro del cráneo y operar rápido si es necesario.
cada paso está diseñado para combatir esa lesión secundaria. Y el resultado de esta revolución es asombroso. En los años 70, la mitad de los pacientes con una LST grave se morían. ¡La mitad! Para los años 2000, gracias a esta gestión por protocolos, esa cifra se desplomó a cerca del 20%. Pongámoslo en términos más humanos. Esto quiere decir que de cada 10 pacientes, hoy se salvan 3 más que en los años 70. 3 vidas más salvadas en cada grupo de 10 es, sin duda, uno de los grandes éxitos de la medicina de emergencia moderna. Pero esta historia de éxito tiene un giro, porque a pesar de estos avances increíbles, la lucha ha entrado en una fase nueva y mucho, mucho más compleja. Ese progreso rapidísimo que vimos desde los 70s hasta los 2000 se ha desacelerado. Es como si hubiéramos chocado contra una pared. Las mejoras ahora son cada vez más difíciles de conseguir. Y la pregunta es, ¿por qué? Pues la respuesta es la complejidad. Se ha buscado una bala mágica, un medicamento que detenga el daño secundario. Pero lo que funciona en ratones de laboratorio ha fracasado una y otra vez en humanos. Y la razón es que cada lesión cerebral es única, es como una huella digital de daño, y cada paciente está en un punto distinto de esa cascada destructiva. Esto ha forzado un cambio de mentalidad total en la medicina. Se ha pasado de una práctica anecdótica, donde un cirujano actuaba según su experiencia, a la medicina basada en evidencia, donde las decisiones siguen guías rigurosas basadas en datos de miles y miles de pacientes. Y esta cita lo resume perfectamente. La idea de que una sola pastilla o un solo tipo de cirugía pueda curar todas las lesiones cerebrales graves es simplemente ingenua. El futuro no está en encontrar una solución única para todos, sino en personalizar el tratamiento. Y esto nos deja en la frontera actual de la investigación. La próxima gran revolución no va a venir de una bala mágica para todos. Vendrá de la capacidad de diagnosticar esa huella digital única de cada lesión y aplicar un cóctel de tratamientos específicos para ese paciente, en ese preciso momento. La carrera contra el tiempo continúa, pero ahora es mucho más personal.